Bueno, buenas noches. Me siento muy contenta de empezar este año nuestras tertulias, de retomarlas. Agradecida de que estén aquí con nosotros, pero doblemente contenta porque hoy vamos a tener el gusto de oír el libro y tener la oportunidad de oír a Federico Díaz Granados, nuestro director literario. Ustedes saben que esta tertulia la llevamos realizando hace 25 años y no hemos fallado a ninguna cita en esta tertulia. Entonces, Federico, qué alegría tenerte, y además con un libro que realmente estoy segura que no lo van a dejar de leer ni de tener, y se va a volver como ese libro que uno quiere tener en su mesita de noche, porque una frase, un verso siempre nos va a acompañar. Pues bueno, Federico es poeta, ensayista y gestor cultural, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el 2021, director literario de La Tertulia desde su fundación hace 25 años, director desde hace 17 años de la Biblioteca de los Fundadores del Gimnasio Moderno y de su agenda cultural. Ha publicado los libros de poesía Las Voces del Fuego, que apareció exactamente hace 30 años, La Casa del Viento, Hospedaje de Paso, Las Prisas del Instante y Grietas de la Luz, que es el que vamos a tener el gusto de oír hoy. En el 2012 se editó su libro de ensayo La Poesía como Talismán y en el 2016 El Oficio de Recordar. También es colaborador habitual de medios como El Tiempo, El Espectador y columnista semanal de la revista Cambio. Camilo Hoyos es doctor en Humanidades, estudió en Barcelona, literato de la Universidad de los Andes, director y conductor del Paredro Podcast, ha sido profesor de la Universidad Fabra de Barcelona, de la Universidad de los Andes, de la Universidad Javeriana, del Instituto Caro y Cuervo, es subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo, es miembro del Consejo Editorial de la revista Arcadia y miembro de la Red de Liderazgo Origen. Entonces, antes de dar la palabra a Federico y a Camilo, le damos la bienvenida a las personas que asisten por primera vez a la tertulia y les damos el micrófono. Entonces, pues empecemos contigo. Buenas noches, muchas gracias, Gloria, por invitarme. Mi nombre es Ari Rapaport, soy originalmente chileno, vivo hace bastante tiempo en Miami y bueno, soy novia de Adriana y que me invitó y bueno, muchas gracias y feliz de estar acá. Gracias. Hola a todos, soy María Paula Alonso, llevo ya junto a Fede varios años. La primera vez que tuve contacto con la poesía y con su visión de la poesía fue cuando tenía 16 años, que él me dio la posibilidad de declamar mis poesías en la Casa de Poesía Silva, y de ahí en adelante pues ha sido un camino de llevarnos y encontrarnos en la vida. Soy ahora autora de Sépalo Decir y de 25 historias para saberlo decir, libros de comunicación y relacionamiento, y trabajo acompañando empresas, líderes y personas a relacionarse y comunicarse mejor. Así que feliz de estar acá. Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrés Ríos.
soy poeta, llevo muy poco en esto de escribir, realmente apenas saqué mi primer libro, pero bueno, muy alegre de poderlos acompañar y de poder estar acá. Hola, soy Sofía Cruz, soy estudiante de diseño en los Andes y me apasiona profundamente la literatura y desde chiquita pues llevo escribiendo y leyendo toda mi vida e ilustrando y pues sí, estoy muy feliz de estar acá, gracias. Y pues acabo también de escribir mi primer libro y eso me tiene también muy contenta, entonces bueno, gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ángela Sarmiento, yo soy historiadora. Estoy acá porque un buen amigo me invitó, Fausto Paneso, él es crítico de arte y espero sacar cosas muy bonitas. Estaba mirando el libro, el poema de la abuelita, me gustó mucho. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Juan Sebastián González, también me invitó Fausto Paneso. Yo soy un apasionado del arte y junto con Ángela tenemos una joyería. Con Fausto hemos venido haciendo cosas muy interesantes, haciendo intercambio de ideas y él sugirió que viniéramos para poder aprovechar este espacio para conocer gente, tomar visiones nuevas. Entonces estamos muy emocionados de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. ¿De dónde sale tanta gente en esta casa? ¿De dónde vienen estos rostros familiares cuyos nombres desconozco? ¿Acaso no me ven en sus rincones cuando me hablan en señas y muecas ajenas? Trato de encontrar la vida en esos gestos y presencias, en esa vida que hace rato se escurrió entre los dedos. Si ellos también están perdidos, acudirán a mí para que les indique cuál es la dirección de esta casa, en dónde están escondidas las colecciones de estampillas, las monedas que alguna vez refundí cambiando cosas de lugar. Parece que jugamos a las escondidas porque nadie me ve o solo me miran para hacerme las mismas preguntas. ¿Cómo me llamo yo? ¿Te acuerdas de quién soy? Dudas que nunca podré responder porque empiezo a notar el color del aserrín sobre las cosas y la belleza con nitidez en los trastos rotos y quemados. Creo que no se puede arrancar una charla como esta si no es leyéndote, Fede. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, querido Camilo. Muy buenas noches para todos, para todas las personas que acuden a esta cita puntual a la que nos convoca Gloria Luz hace ya 25 años. 25 años desde aquella tarde en la que María Mercedes Carranza me llamó a la casa a decirme: mi amiga Gloria Luz quiere hacer una tertulia de poesía y quiero que usted vaya y le haga una charla sobre José Asunción Silva, pero se porta bien, ¿no? Porque ella desconfiaba de nosotros los poetas, por supuesto. Decía, se porta bien, sí. Y yo decía, bueno, pues yo soy un tipo que no me voy a llevar los ceniceros, ¿no? Pues las porcelanas. Entonces llegué a este mismo apartamento, éramos creo que 10 personas, 12 personas, y hablé de José Asunción Silva, y desde entonces hasta hoy que estamos acá hablando ya de Grietas de la Luz, ha sido 25 años de un camino compartido con Gloria, con Lucho, a quien le quiero rendir un homenaje especial el día de hoy, a quien tanto queremos y que nos ha acogido acá durante estos 25 años. Así que nada, qué alegría empezar y conversar contigo, que también es una forma de la amistad, algo que yo he insistido en muchos momentos, y es que la poesía es la más alta forma de la amistad, y contigo hemos compartido no solamente alrededor de este libro ya varias conversaciones, sino a lo largo de muchos años
el amor a José Asunción Silva, el amor a Rafael Pombo, a nuestros autores bogotanos y pues bueno, estamos muy conmovidos y siempre volvemos a eso. Así es, Fede, pues muchas gracias. Creo que Federico acaba de decir un poco también mi gusto de poder estar acá con la invitación, por supuesto, de Gloria, pero acompañándote a ti, Fede, con este libro que se publicó prácticamente 35 años y medio después de tu primer libro, ¿verdad? Y además reconociendo que, pues yo no sé ustedes, pero ¿hace cuánto ha escuchado uno de la tertulia literaria de Gloria Luz Gutiérrez, ¿no? De toda la vida. Y pensar que ahí ya estaba Fede montado, ¿no? Ahí ya estabas tú, Fede, haciendo. Entonces para mí es muy especial poder estar acá compartiendo con ustedes y acompañándote a ti con la publicación de un libro. Y esto, debo decirlo, que creo que pues, me dedico a esto, presento libros y hago presentaciones, pero nunca había hablado tanto de un libro y creo que podría hablar muchas veces más contigo y con quien me pongan prácticamente. Porque si la poesía es una espada de luz o una antorcha para iluminar en la oscuridad, este libro creo que quema cuando uno lo tiene en la mano. A mí hay muy pocos libros de poesía que me hayan enseñado tanto a ver a los demás, las situaciones, a entender la memoria. Este es un libro, y esto me lo has escuchado decir, y creo que falta muchas veces más que lo dirá al frente tuyo, Fede, pero un libro como este me hizo pensar no solamente en cómo podré hablar con la gente que cuida o que tiene un ser querido con Alzheimer, sino también pensar en cuántas veces me equivoqué hablando por la falta de conciencia con la gente. Y yo creo que si la poesía es una forma de amistad, también es un radar de conciencia que nos genera para entender a los demás y para entendernos a nosotros mismos en ciertas circunstancias. Creo que no ha habido libro que haya recomendado más y del que haya hablado más en los últimos meses, entonces muy contento de estar acá. Pero ya que vamos a hablar, Fede, de lo que es la memoria o la falta de memoria, o intentar instalarnos en un lugar para hablar no de los recuerdos, sino de cómo recordamos sin recordar, ¿cierto? Que es todo lo que se juega. Tú publicaste ayer una columna muy bonita en Cambio, cumpliste años también recientemente, ¿no? Pero quisiera que nos trajeras un poco eso que sentiste cuando publicaste tu primer libro, Las Voces del Fuego, en 1995. Cómo estos ya 30 años, de qué forma tu memoria las organiza. Por supuesto sé que la poesía está involucrada en esta memoria, pero me gustaría que arrancáramos pensando en ese joven Fede que llevó un manuscrito con la ilusión de que fuera publicado. Cami, pues qué alegría que podamos hablar de eso. Y sí, ayer me atreví a hacer una… ¿Aló? ¿Todo bien acá? ¿Está bien este? ¿Todo muy bien? Sí, sí. A propósito pues de echar memoria y recuerdos sobre lo que pasaba hace 30 años y pues yo trato de ser leal y fiel a ese joven a pesar de que me desconozca, y lo decía en la misma columna en muchos de esos versos. Yo empecé a escribir poesía, no sé, adolescente, imitando los poetas que se leían en la casa, que eran, por supuesto, los poetas que leía mi papá. Entonces yo acompañaba a mi papá a las peñas chilenas los 23 de septiembre, cada aniversario de la muerte de Pablo Neruda, a que él hablara y escucharlo hablar de Pablo Neruda. Entonces yo me sabía de memoria la vida de Neruda, pues acompañando año tras año a mi papá a esas charlas. Entonces creo que en el primer despecho amoroso adolescente puedo escribir los versos más tristes esta tarde, ¿sí? Como una imitación del poema 20, mucho más cursi, algún acróstico con el nombre de la muchacha, y que buscaba un poco, me gustas cuando callas porque estás como más cerquita. Entonces eran unas paráfrasis un poco… Siento esto está bueno. Sí, eran unas paráfrasis de ese estilo, pero pues la poesía estaba allí. Sin embargo, como todo adolescente, pues hay que cometer un acto de rebeldía, hay que cometer un acto de contravía ante ese statu quo de la casa, ante ese canon de la casa.
pero uno cómo era parricida o rebelde cuando tenía unos padres tan amorosos, acá está mi madre también, unos padres generosos, pues que además me iban a alcahuetear el tema de la poesía y de la literatura. Entonces era de pronto irme por la vía contraria, era leer a los poetas que no se leían en la casa. Entonces, si en la casa se leía Neruda, yo debía leer seguramente a Vicente Huidobro. Si en la casa se leía Nicolás Guillén, pues entonces yo debía leer a Lezama Lima. Y a pesar de no entenderlo, pues era una manera de ejercer una resistencia. Pero es que además había, alrededor de ese mundo, había unos poetas que iban también, que eran los contemporáneos a mi padre, maestros de mi padre. Entonces estaba, no sé, Manuel Zapata Olivella, estaba Héctor Rojas Erazo, estaba, no sé, Juan Gustavo Cobo Borda, Álvaro Miranda, esos contemporáneos de la generación sin nombre que, pues, de alguna manera pasaban por allí. Y pues esa cercanía y esa familiaridad, pues también era cometer un parricidio no solo con el padre como tal, sino con esa generación de él, con esa generación además tan maravillosa, tan generosa, una generación que yo creo que estamos empezando a reconocer nosotros desde nuestro lugar, estamos empezando a reconocer a esa generación del post-boom, y pues no era sencillo. Entonces yo empiezo a leer poemas en unos bares que había por la calle 45. Era una época en que la movida cultural y la movida política rumbera se daba en dos tipos de bares. Yo creo que Sergio los debe reconocer muy bien. Era o la rumba salsera, creo que con Verónica hablamos un día de eso también, ella estudiaba en el externado comunicación, entonces decíamos, bueno, era la rumba salsera y sonera, donde uno se encontraba con los dirigentes sindicales, uno se encontraba con, digamos, la movida de la izquierda de la época con todas sus disputas, ¿no? Se acaba de desmovilizar el M-19, pero la izquierda ortodoxa despreciaba el M-19, entonces son cosas que uno ahora cuando ve todo este pacto histórico, uno dice, bueno, mira cómo la historia lleva unas coaliciones, y el que terminó siendo presidente fue el del M-19 y no los ortodoxos aquellos, y uno veía como toda esa movida como digo, en estas dos rumbas. Era o la rumba salsera, Café Libro, Quiebra Canto, Goce Pagano, Duro, o la rumba un poquito más del bar de autor, cantautor, donde oíamos nueva trova cubana, donde oíamos rock en español, donde oíamos canción protesta, nueva canción chilena. Creo que por razones obvias de mis pocas habilidades para el baile, yo terminé pues en esta segunda. Claro, en la segunda se podía hablar más, y uno pues hablaba mierda desde siempre, entonces uno estaba allí. Y a veces terminaban rematando en la rumba salsera, y yo sufría profundamente. Sufría cuando terminaba uno en la casa de alguien y empezaban a correr la mesa y quitaban el tapete y ponían Richie Ray duro, yo empezaba a sufrir. Entonces iba mucho a un bar que se llamaba Famas y Cronopios. Era un bar en la calle 45 que dirigía un chileno que había llegado con sus padres exiliado a Colombia en el año 73, sus padres educadores, hicieron un trabajo aquí en el Cerro de San Cristóbal, una cosa donde está la mariposa, ahí hicieron un trabajo comunitario, y pues prácticamente sus hijos crecieron acá en Colombia, y Hugo termina fundando y dirigiendo Famas y Cronopios, cuando había un circuito de bares donde además estaba el Bulín, donde estaba el Patio del Arte, la Arcadia, en fin, había varios bares, Arte y Cerveza, que Iván Benavides lo llamaba Arte y Cerveza, entre otros. Y era la misma movida, era ver a los cantautores. Iván Benavides cantaba con Lucía Pulido, entonces era Iván y Lucía, era Jorge Chona y Hernán Salazar, en fin, y era la movida además de los narradores orales que estaban empezando un poco a promoverse en la época, gracias a la presencia de un cubano en Colombia llamado Francisco Garzón Céspedes. Entonces,
Esa era como la movida cultural y yo empecé a leer los poemas un poco escondidas allí. Había leído estando en el colegio en un bar llamado Zainamura en la 80 y pico, con 2 compañeros más, pero también todavía todo era como muy clandestino, hasta que Hugo un día me pidió los poemas, me dijo, ¿por qué no me das esos poemas que has estado leyendo? Que quiero leerlos, y yo pues, le llevé como el manuscrito, y Hugo un día me dice, yo quiero publicar esto y quiero con esto iniciar una colección como de poetas jóvenes, y con eso inicia un proyecto que llega como a 5 o 6 títulos que se llamó Proyecto Editorial Famas y Cronopios. Entonces los libros los diseñaba un tipo que era del movimiento A Luchar. Sí, entonces sabemos que A Luchar era el brazo político del ELN en ese momento, entonces no, él en la Macarena diseñaba los libros. Nacía el Cineclub El Muro y nacía en Famas y Cronopios con unos videos que se proyectaban y conseguíamos el videobin que eran como del tamaño de las cerocopias de entonces, con tapa anaranjada, en el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Entonces todo tenía un ámbito pues como de la resistencia, de la movida política de la época. Y terminábamos en Famas y Cronopios viendo videos de Pink Floyd, videos de Jim Morrison, en fin. Y un día Hugo me dice, yo quiero publicar este libro. Se iba a imprimir en las imprentas de la calle del Cartucho. En la calle del Cartucho había varias imprentas y había varias bodegas de papel, y pues sacamos creo que 500 ejemplares y con un prólogo muy generoso de J. Mario, que me da, como llaman en el mundo taurino, la alternativa, sale ese libro. Libro que, insisto, hoy en día lo siento muy lejano. Es un libro donde me desconozco frente a lo que de pronto veo de la poesía hoy, pero igual creo que me reconozco en demasía en ese muchacho, en ese joven al que quiero seguir siendo leal, que era el muchacho que iba con un maletín de cuero, con unos sobres de Manila rotulados, tratando de sacar de la agenda de mi papá quién era el comentarista de libros en El Tiempo, en El Espectador, en Cromos, en Semana, y llevar y dejarlos en las porterías, dejar de a 5 ejemplares en consignación en algunas de las librerías que había en Bogotá en ese momento, caja de herramientas, biblos, me acuerdo de dejar unos 4 o 5 ejemplares, Casa Silva, la poeta Mary Yolanda Sánchez recibiéndole a uno los ejemplares, y bueno, fue digamos, un momento bello, porque mis amigos, que si bien no iban a ser unos críticos severos conmigo, iban a aplaudir cualquier cosa que yo leyera en ese entonces, eran mis compañeros de colegio, eran los compañeros de los primeros semestres de universidad, pues de alguna manera me dieron el impulso para seguir escribiendo, para seguir publicando, y esas primeras reseñas que salieron, pues a mí me entusiasmaban. Ver la portada de Germán Tesarolo ahí en los periódicos, pues de alguna manera me animó a seguir. Y por supuesto llegaron después los talleres, llegaron muchas cosas, hasta llegar a Grietas de la Luz, que pues ha sido un camino en el que lo único que he pretendido, ya mirando en retrospectiva, Cami, es ser leal a la poesía, saber que la poesía me ha dejado a los mejores amigos de la vida, esa familia extendida que uno ha escogido, que me ha dejado también los mejores momentos, que no ha sido un camino fácil. Aparentemente uno pensaría debería ser un camino fácil por haber nacido en un hogar literario, y resulta que no, porque era tener que, de entrada, la presión de hacer algo que no se pareciera a mi papá, pero que tampoco se pareciera a los amigos de mi papá, pero que tampoco fuera una ruptura y un corte con ellos. Entonces era difícil, era ver que los amigos cercanos, maestros, lo miraban a uno con desconfianza y escepticismo, pero si era el niñito que estaba acá, no, también escribe poesía, no, eso no sonaba muy bien. Y pues los que no eran tan afectos a la casa, pues eso sí, con toda la desconfianza decían, además también escribe poesía el hijo de este señor, ¿no? Entonces era muy difícil, era como imponerse en un mundo que tenía esos obstáculos, pero que dejó, como dice el poeta Antonio Cisneros, que lo he citado mucho porque
cuando hace ese prólogo a su obra reunida que se llama La poesía, un oficio de locos, dice: mi primer libro, Destierro, color salmonado, recién salido de la imprenta del poeta Javier Sologuren, me dejó como saldo un pan con chicharrón, 2 Coca-Colas, y al final dice: y la desvergüenza necesaria para seguir publicando poesía. Así es, Fede, muchísimas gracias. Porque uno se pregunta, claro, tenemos esto que se dice desde la crítica, o claro, mire, desde el primer libro de poemas ya estaba mostrando su preocupación por esto, o desde su primer cuento ya decía, no, yo no soy poeta, tampoco soy novelista ni escritor, pero a veces creo que me viene la pregunta o el comentario, si de pronto no reconocerte en ese primer poema te hace que el trabajo y el camino sea más meritorio y tengas más recompensas, porque en últimas es reconocer, siempre pensando en la memoria y en la distancia, todo lo que ha pasado y todo lo que ha pensado tu poesía también. Pues yo creo que sí. Cuando en esos días volví a agarrar el libro y como que, fue como si me abrieran de pronto una luz fosforescente. Yo decía, no, ¿qué es esto? Pero de pronto me identifiqué en relación a Grietas de la Luz. Por ejemplo, hay un poema Santa Marta. Aparece un poema Santa Marta. Te voy a preguntar ahora. Entonces aparece un poema en el que ya yo estoy mencionando la Santa Marta de la infancia, en que aparecen los abuelos, en que aparece la infancia y una obsesión por la infancia, en que aparece la cultura pop que viene a aparecer en mis otros libros, canciones de rock, en fin, en este aparece un poema John Lennon, un poema que yo llego al Y un epígrafe de Taylor Swift. Claro, entonces Taylor Swift llega en Grietas de la Luz, resulta que John Lennon aparece en Las Voces del Fuego por mi primera visita al edificio Dakota y sentir pues la majestuosidad de este edificio y de sentir allí pues todo lo que simbolizaba ese lugar donde había caído Lennon y lo que significaba para mi generación y las siguientes generaciones. Entonces, como que identifiqué esas cosas, el paso del tiempo, la infancia, eso, Santa Marta, los ámbitos de la casa, la búsqueda de la casa, que yo vendré a insistir en esa búsqueda de la casa, como dices tú, un poco escarbando y buscando mi camino, con un segundo libro que se llama La Casa del Viento, y luego un tercero que se llama Hospedaje de Paso. O sea, estaba yo insistiendo en el asunto de la casa, que ha sido un tema, pues además transversal a la poesía y a la literatura colombiana, ¿no? Hay algo que te quiero preguntar y es, ya nos contaste de lo que fue tu casa con tus padres, pero este libro ya tiene una presencia de tus abuelas y aquí ya entra también Santa Marta. Y todos, yo no sé si lo tenemos por lectores colombianos, pero le hablan de la casa y recuerda el momento en el que la madre de García Márquez lo busca porque hay que ir a vender la casa, que así es como arranca Vivir para contarla. Y García Márquez también entra a jugar dentro de tu paisaje emocional, porque una de tus abuelas, o sea, tú eres familiar lejano, la familia lejana, y no solo esto, pero García Márquez se refería a una de tus abuelas como la memoria de la familia. Así es. Estas dos abuelas sufren de Alzheimer, García Márquez sufre de Alzheimer, aparentemente Vargas Llosa también está sufriendo de Alzheimer, lo digo por temas del puño, ¿verdad? Pero te quiero preguntar un poquito por ese tejido que se forma desde el aspecto familiar, porque creo que hay unos diálogos que ya estaban en tus primeros libros y que también están acá. ¿Por qué no nos cuentas un poco ya, saliéndote de tus padres, cómo influye? Porque ahí creo que también hay mucho que nos puedes contar de Santa Marta. Claro, es ese mundo caribe del cual pues está toda mi genealogía amarrada, además porque mi papá y mi mamá son primos. Entonces mi papá, creo que mi mamá ya era mayor de edad, o sea que no cometió ningún tipo de delito, pero mi papá la rapta en el Expreso del Sol, pero eran primos, ¿sí? De hecho, en estos días mi papá me regaló, ¿cómo es?, la dispensa arzobispal, donde decía que como eran primos en segundo grado no era tan grave. Pero yo nazco en Bogotá, soy lo más bogotano del mundo, pero sin embargo toda mi genealogía está amarrada por lado y lado a Santa Marta y por supuesto al Caribe y a ese mundo garciamarquiano que nos llega por la rama de mi abuela paterna.
prima hermana de Gabo. Aquí está otro de los parientes, el primo Óscar Alarcón, también primo de Gabo, el autor de los macro y microlingotes en El Espectador, hoy gran texto. Lo leo siempre con mucho juicio. Entonces ahí viene como esa genealogía. Y en el caso de las dos abuelas costeñas, piensa en dos abuelas costeñas, dos abuelas contadoras de relatos, dos abuelas de una gran oralidad, abuelas que eran el imán no solo de la familia, sino de la casa misma, de abuelas creyentes, muy católicas, pero a la vez supersticiosas, abuelas que tenían un carácter fuerte, y abuelas que de alguna manera terminan por razones de la vida en lo artesanal. Mi abuela Margot enviuda a los 50 años y tiene que empezar a trabajar en ese momento para levantar a sus 3 hijos y dicta clases de arte en colegios públicos, gracias a que había estudiado Bellas Artes en los años 30, recién llegada de La Guajira a Bogotá con el viejo coronel José María Valdeblanques, el hijo primogénito de Nicolás Ricardo Márquez. La abuela Lucy termina siendo la que cose y la que hace los disfraces, los uniformes, todos los vestidos de las comparsas, en fin. Entonces, para mí era las vacaciones en Santa Marta, escuchar el sonido de la máquina de coser permanentemente, ese pedaleo, mientras de fondo estaban las voces con acentos mexicanos y venezolanos de las telenovelas que ella veía. Entonces, y con la abuela Margot lo mismo. Entonces era un poco entrar en ese mundo también clandestino de las telenovelas nocturnas que uno no podía ver porque ya el horario y la franja familiar se acababa. Entonces uno se arrunchaba con la abuela y veía las telenovelas, y ahí me vi La Fiera, Los ricos también lloran, Viviana, me vi todo eso, y la formación sentimental pues era una formación sentimental que venía de las abuelas. Entonces, de alguna manera también... ¿Quién ponía los boleros, Fede? ¿No había nadie que pusiera los boleros? Sí, siempre estaba ahí, además porque había mucha música, en la casa. Siempre se tocaba el piano, siempre sonaban sones, vallenatos, porros de fondo. Entonces todo eso de alguna manera pues iba poblando ese mundo de la infancia, pero lo iba poblando además de una atmósfera muy linda que era ese habla de las abuelas que me enseñaba las palabras a mí. Creo que nuestra generación es una generación que creció con abuelas, o sea que aprendimos a hablar más con las abuelas que con los padres, razón por la cual pues hablamos más lo que se llama la lengua abuela, ¿no? Y la lengua abuela pues es la misma lengua que aparece pues en 100 años de soledad, es la misma lengua que aparece en Respirando el verano de Rojas Erazo, es esa lengua de la abuela como epicentro de todo, y en este caso pues esas abuelas tan orales que me enseñan esas palabras, que empiezo a leer de alguna manera con las tías, abuelas también, pues la lengua que se hablaba era esa, era como el idioma que fundaba la patria de la infancia. Entonces la lengua de la abuela era la lengua de la infancia, era la lengua que yo hablaba en la infancia. Entonces al ver que perdían la memoria y al desvanecerse las palabras, pues de alguna manera yo empecé a sentir que se estaba perdiendo pues el idioma más verdadero de mi vida, el idioma más hondo de mi vida, que era ese idioma de ellas, ese idioma que se hablaba pues al interior de la casa. Hay algo muy bonito, Fede, en lo que estás diciendo, y aquí ya vamos entrando al libro, propiamente dicho. Y es que te iba a hacer una pregunta, pero con lo que acabas de decir ya me pones en otra circunstancia todavía mejor. Porque el libro de Federico no recupera todos los recuerdos que seguramente tú tienes ahorita en la cabeza. Recupera la lengua a través de la cual se construyeron esos recuerdos, ¿cierto? Sería, no digamos fácil, porque escribir ningún libro es fácil, pero sería un camino más recto. Si uno dice, y casos hay, voy a escribir un libro sobre las historias que contaban mis abuelos. Entonces se hace un trabajo con todos los nietos, cada uno se le pone una nota de WhatsApp, ¿usted qué se acuerda?
¿no? Y uno va armando. Ah, sí, a veces lo contaba así, luego lo empezó a contar así. Pero tu libro no se ocupa de recuperar los cuentos, se ocupa de recuperar la lengua y también de hablar desde la lengua perdida, que me parece que es el gran gesto poético que tiene este libro. Ya nos dijiste ahorita, te das cuenta que la lengua se va perdiendo, pero ¿en qué momento tienes claridad o no de que lo que te interesa no es llegar a la pulpa del recuerdo, sino instalarte desde el olvido ya? Que me parece que es tan doloroso como poético. Por eso este libro lo puede alegrar tanto a uno desde lo bello y después ponerlo a llorar desde lo triste. Pues muchas gracias, Cami. La verdad es que a mí me preocupaba el tema de eso, del lenguaje, de las palabras, un poco pensando, como dice la canción de Silvio Rodríguez, ¿a dónde van las palabras?, ¿no? Silvio dice, ¿a dónde van las palabras que no se quedaron?, ¿sí? Esas palabras que no pronunciamos. Álvaro Mutis dice, cuando de repente en la mitad de la vida te llega una palabra jamás antes pronunciada, una palabra que seguramente estaba allí, nos estaba dando vueltas y de pronto la pronunciamos por primera vez. Pues yo creo que es un asombro poético, porque finalmente la poesía pues está cimentada en el lenguaje, y finalmente la poesía es una gran experiencia lingüística, y finalmente la poesía lo que hace, entre otras cosas, es darle una estatura y darle un lugar a esas palabras que trabaja María Paula con sus libros, allá cuando va donde todos esos líderes y va donde esos empresarios a hablarles de maneras de comunicarse, y es esas mismas palabras con las cuales hacemos mercado, pensar que con esas mismas palabras con las que tenemos unas conversaciones absolutamente técnicas, esas palabras con las cuales, digamos, negociamos en el día a día, discutimos, ¿sí? Cómo con esas mismas palabras, al combinarlas de una forma, resulta que estamos trayendo de vuelta la música de nuestros muertos, estamos trayendo las palabras que hablaban nuestros antepasados, estamos trayendo de vuelta pues un mundo que se ha perdido. Entonces, qué maravilla que estas palabras que estamos pronunciando hoy pues hacen parte de un lenguaje que nos viene de nuestros abuelos, tatarabuelos, y qué maravilla uno poder armar esos árboles genealógicos y además no solo armarlos con los nombres, sino tratar de recordar como características, qué le gustaba a este bisabuelo, qué música escuchaba, cuál era como el tic o la muletilla que tenía, y yo creo que con eso uno puede armar un ADN mucho más verdadero. Y es ahí donde yo siento que al perder las palabras y entrar en el terreno del olvido, las abuelas, pues yo me empiezo a preguntar para dónde van las palabras que pronunciaban dos abuelas tan orales, dos abuelas que contaban cuentos y que de alguna manera irrumpían los rincones de la casa con esa voz, con esas voces fuertes. ¿A dónde iban a parar cuando empiezan a apagarse por el olvido? Cuando empiezan a tener la mirada perdida. Entonces también la poesía, que es una forma de la mirada, dicen que lo primero que tiene que saber un poeta es aprender a mirar, porque simplemente va a dar cuenta de lo que todos vemos, pero de pronto no detallamos. Entonces el poeta se detiene en eso. García Montero lo dice muy claro, el poeta director del Instituto Cervantes dice, lo primero que debe hacer el poeta es aprender a mirar la curiosidad, limpiar los ojos para mirar el mundo, y si estamos ciegos, pues de alguna manera mirar con los oídos, mirar con el tacto, pero es aprender a mirar el mundo de una forma distinta. Entonces, era por un lado el lenguaje, pero por otro lado la mirada. ¿A dónde va la mirada? Esa mirada perdida, esa mirada un poco nostálgica, melancólica. Tratar de descifrar eso. No sé si los que han tenido parientes, padres, abuelos, hermanos, en fin, con Alzheimer o con demencia, que uno se pregunta eso, ¿será que me está reconociendo? ¿Por qué me mira tan fijamente, pero no me dice nada? Entonces empieza la angustia y empieza la melancolía de hacia dónde va esa mirada. Y yo dije, la ciencia me puede ayudar hasta cierto punto, pero la ciencia finalmente, y leí varios libros sobre el Alzheimer, sobre todo en pandemia, leí varios libros sobre el tema,
desde el punto de vista científico y no me daba la respuesta. Finalmente, los textos científicos parten de la pregunta y la comprobación. Entonces, la pregunta y la comprobación apuntaba a, es que se produce por esto, por falta de esto, seguramente por estos hábitos o por estos modos o por esta genética, se puede producir esto. Eso no me respondía a dónde van las palabras o a dónde van las miradas de estas abuelas. Y la poesía es la única que me puede ayudar, me puede permitir pensar que sí hay un disco duro, ¿sí? Los aviones se caen y encuentran la caja negra, ¿no? Y la encuentran después de no sé cuántas horas y creo que tiene una sobrevivencia la caja negra de muchos días y uno lo encuentra en las profundidades del mar o de una montaña, en fin, la caja negra aparece. Entonces yo creo que debe haber una caja negra de allá de la memoria donde están archivados unos recuerdos, unas palabras, un lenguaje, un mundo, pues que ellas vivieron y habitaron y que de pronto se les desvaneció. Entonces ahí es donde de pronto quiero plantear la posibilidad, Cami, de que a través del sueño, que a través del sueño podía haber algo luminoso. Ese es precisamente un poema dedicado, o más de un poema dedicado, y la voz poética se pregunta cómo sueño y cuáles son las palabras que utilizo en el sueño, y no sé si ustedes están de acuerdo, eso es una apertura poética muy bonita. De pronto en la vigilia no se desconoce y es solamente en la noche donde vuelve a estar con los cercanos y donde vuelve a estar y donde vuelve a ver de una manera distinta. Ahorita que hablabas de la visión, recordaba, hay una leyenda que a mí me encanta, leyenda digo de una frase, en el número 15 de la calle Grenelle en París, cuando los surrealistas montaron su oficina de investigaciones surrealistas, había un letrero muy grande que decía, ustedes que no ven, piensen en los que sí vemos, que es el artista hablándole al burgués, diciéndole, usted no ve nada, somos nosotros quienes en realidad vemos. ¿Por qué no profundizamos, si te parece, o si nos quieres leer, Fede, porque ya se nos está acabando el tiempo y para poder pasar a preguntas, así que vayan preparándolas, porque creo que cuando nos tocas el tema del sueño, estás tocando algo ya muy tangente, me parece, porque claro, con Fede estuvimos la semana pasada hablando del libro en la Fundación Santa Fe, con doctores, con neurocientíficos, y claro, uno dice, ¿cómo lo estarán oyendo a uno, no? ¿Creerán que uno está loco? ¿O que solo es sensible? ¿O que solo es romántico? Tú ya nos contaste, leíste muchos libros, pero creo que en espacios como esos, de preguntarte por el sueño, pues nos muestra cómo, y esta es una frase creo que es de Carlos Fuentes retomado, que la imaginación también es una fuente de conocimiento. Y si lo pensamos así, la imaginación poética es una forma de poder deambular y entrar en bosques oscuros para poder preguntarnos cosas. Y creo que el ejemplo del sueño es muy particular en eso. Sí, yo quiero pensar que el sueño es el verdadero territorio de la memoria. Si ustedes se dan cuenta, el sueño de muchas formas es nuestra primera gran narrativa, ¿sí? Todos de alguna forma cuando no, es que nos estamos acercando a la literatura, uno dice, pues escribe tus sueños, ¿no? Es como un primer ejercicio de un taller de escritura creativa, escribe tus sueños. ¿Por qué? Porque el sueño es un territorio donde se da una narrativa, por lo general fragmentaria, por lo general poética. Creo que Muñoz Molina tiene una charla sobre eso donde dice, es allí donde está todas las formas, además de tramas, de finales, en fin, donde el surrealismo pues juega totalmente un papel muy importante porque es el inconsciente, ¿no? Es inconsciente allí. Entonces, si eso está en el inconsciente, en aquel disco duro están aquellos recuerdos, están aquellas palabras, están aquellos rostros, ¿qué pasa si es en el sueño donde se proyecta esa película, donde se proyecta aquello? No sé si les ha pasado también, quienes tienen personas cercanas que a veces dicen, despiertan y al despertar están balbuceando un nombre conocido, el nombre de su esposo, el nombre de sus padres, el nombre de sus hermanos. Uno dice, estaban soñando y los estaban recordando seguramente con toda la nitidez. Entonces eso
¿Quién lo puede comprobar? La poesía, no la ciencia. Mis amigos científicos, de hecho Claudia Gallego, la editora del libro, cuando ya cerramos la edición del libro, se lo dio a una de sus grandes amigas, compañera de un grupo ahí donde conversan y hacen tertulia, y ella es neuróloga, y le dijo, mira, ¿tú crees que las cosas que se están planteando en el libro son verosímiles? Y decía, sí son verosímiles, lo que pasa es que no sé si son verdaderas, porque no se han comprobado, o sea, no se ha comprobado de que uno en el sueño recupere la memoria, pero pues es que la ciencia llegaba hasta acá, de pronto más allá podía llegar la poesía, y yo podía darme la licencia de pensar que en el sueño las abuelas recuperaban la memoria, y que de alguna manera era un mundo que se fundaba allí, y que otra vez al despertar, al entrar en ese territorio de la vigilia tan aburrido, de ese eterno presente, ¿sí? Como dice la canción de Pedro Guerra, dejando de estar, estando presente, y es el eterno presente, el largo adiós que se va prolongando en el día a día, en el vivir cada minuto con una lentitud y con una serie de rutinas, pues obviamente lo poético iba a desaparecer, y lo poético en este caso, ¿qué es? Volver a recordar, volverle a poner los nombres a los hijos en los rostros que corresponden, ¿sí? Un poco como un juego de rompecabezas. Entonces, no sé, ¿te parece si un par de poemas? Claro que sí, por favor. Vamos a leer el primero, que da inicio al libro, que dice, el libro está dividido en dos partes. Un largo adiós, que es una manera como se conoce al Alzheimer. La primera vez que lo escuché o que lo leí, se lo escuché a Nancy Reagan cuando llega ese mensaje de Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos, a la nación despidiéndose. Ya despidiéndose, dice, entro en un viaje a lo desconocido. Entonces Nancy Reagan dice, ya Ronnie entra en un largo adiós. Y era ese mensaje ya en el que se despedía, en el que ya no se acordaba que había sido presidente de los Estados Unidos, ya no se acordaba de absolutamente nada. Y esa es la primera parte. Y la segunda, que es la última orfandad, pues porque lo hemos venido hablando, si se pierde la lengua de las abuelas, pues es una manera de que se muera la lengua materna, ¿no? Entonces es una manera también de la orfandad. Al principio solo eran olvidos leves, algunos nombres, el sitio de las cosas y las fechas. Luego vino la pérdida de las llaves y repetir los relatos a la misma hora. Llegó el miedo, algunas pesadillas, cambió mi humor, mi ánimo, y me hice más irritable y celosa con mi pequeño mundo. Tenía la impresión de que todos me robaban el dinero, las joyas o incluso mis nostalgias. Se empezaron a esfumar las palabras y las frases se hicieron más cortas e inconclusas. Comenzaron las caídas, dejaba los grifos de la ducha y el lavamanos abiertos. Era una nueva forma de vivir dentro de mí, de contemplar la caída del agua y la estufa encendida. Me arreglé para ir a ningún lado y volví a ser la niña que dejaba las luces prendidas y el desorden de la ropa en un rincón de la alcoba. Ahora debo aprender nuevamente la vida y a recobrar las horas insalvables y sus reveses. Aprendo otra vez la vida entre desapegos y rostros que huyen. Espero que la hora del silencio me deje ordenar los recuerdos y ponerlos en su puesto, así como ordeno mis gavetas de vez en cuando y vuelvo a guardar las medicinas vencidas, las monturas sin lentes, los bolígrafos sin tinta, todas esas cosas inútiles que acumulo como una promesa de regresar a un momento en el que había luz y la noche era la cumbre de todas mis dudas. Espero tan solo un poco de silencio para quitarle el polvo a los asombros que llenan de terror la celda en la que se convirtió esta vida de abandonos y visitas breves. Este otro. Dejaron letreros por toda la casa, papelitos de colores con las tareas de cada día, llenos de indicaciones, flechas que apuntan a direcciones desconocidas, relojes detenidos que ya no dan la hora en punto.
Dejaron letreros en papeles amarillos como subtítulos de una película que vivo en blanco y negro. La vida se llenó de anuncios y de alertas, una película sin imágenes ni sombras en la que trato de entender dibujos y señales, como el niño que llega el primer día del kinder a conocer lo que será la vida en un día entre tartamudeos y silencios. Se acerca el día del olvido total. Te pido por favor que me lleves a ver por última vez las estrellas para recordar que Marte es un planeta rojo y que la luna tiene una liebre que me gusta descifrar. Ese día te pido por favor que pongas Compay Chipuco para repetir sus versos, o Sebastián rompete el cuero si pretendes la muchacha, una casa no se arregla con tripas de cucaracha, busca el radio, la nevera y el carrito relumbrón, Sebastián rompete el cuero, te quedas solterón. Ese día por favor repasemos los poemas de Rubén Darío y algunos trabalenguas, porque temo no regresar. Se fueron yendo poco a poco los recuerdos, lentamente a lo largo de los días. Pensé que era algo pasajero, que podría fabricar unos nuevos. Cuéntame otra vez la historia del camellón, del cacique de Bonde y del expreso del sol. Cántame otra vez, con helado de leche me quieres embrujar, ay caramba. Mientras trato de comprender a quién veo cuando me miras fijamente, ahora que no sé tu nombre. Bravo. No. No sé si hay preguntas del... Hola. No sé si hay preguntas del público, porque ya podemos pasar a preguntas. Mientras las piensan, yo tengo la última. Fede, tú haces la experiencia poética de recuperar la lengua perdida y todo lo que estamos hablando. Te metes en tu sensibilidad, te metes en tus recuerdos y en tus lecturas. ¿Cómo fue la reacción cuando de repente empiezan a aparecer los lectores? Esto ya te lo he preguntado, es que me parece que es una pregunta muy bonita y una respuesta mejor. ¿Qué pasa cuando empiezan a aparecer los lectores y te empiezan a manifestar su conexión con el libro? Uno siempre espera que un libro pues conecte sobre todo con los amigos, ahí sí a la manera de Gabo, para que los amigos lo quieran más a uno. Si algún poema toca, como uno siempre lo dice, y casi que se vuelve una muletilla, si un poema toca un corazón, si un poema sirvió para consolar a una persona en determinado momento, ya uno da por satisfecho el trabajo que hizo y que seguramente costó desvelos, dudas, miedos, cantidades de cosas que pasa cuando uno se enfrenta al ejercicio de la escritura. Cuando yo cierro el libro, que lo cierro además por el impulso de la editora Gabriela Roca. Gabriela me dice, despréndete del libro, yo quiero que el libro salga en el Fondo de Cultura, quiero proponerlo al Comité Internacional, pero necesito que te desprendas, porque llevamos varios años en que nos vemos en Año Nuevo, en que nos comemos una carne alrededor de un buen vino, con amigos y siempre me dices, estoy en el libro, estoy dándole y estoy patinando con el libro, despréndete de él. Entonces logro desprenderme del libro y es cuando lo envío ya hace un año, más o menos, hace un año lo envío al Fondo de Cultura y la primera reacción que a mí me emocionó mucho pues fue la de la editora que ella había asignado, que es Claudia Gallego, una gran lectora de poesía, una gran lectora de narrativa, la primera lectora de todos los textos de Piedad Bonet, de William Ospina, entre otros, y pues yo me encuentro con Claudia y me dice, yo siento que el libro ya está, pero vengo a un trabajo editorial, me dice, no, vamos a hacer un trabajo un poco más de organizar el trasfondo de la casa, pero la casa ya está montada la casa, ya está decorada, ya están los cimientos, vamos simplemente a organizar un poco lo que nadie ve. Vamos a organizar un poco las despensas, vamos a organizar un poco las gavetas de los closets,
eso que nadie ve, pero que tú sabes en el fondo que si no arreglas esa despensa y esas gavetas del closet, pues tú sientes que la casa igual está desordenada. Así la sala está impecable, así la cocina está impecable. Entonces, nos dedicamos, el trabajo de edición fue un poco organizar esas gavetas. Y por supuesto la respuesta del comité cuando aprueba el libro, y ya empiezo a soltarlo a unos amigos lectores, ya como esos primeros lectores de la intimidad que te conocen mucho, y empiezo a sentir que hay una emoción especial. Y luego ya cuando el libro se lanza, lo lanzamos primero en la librería María Mercedes Carranza y luego en el Gimnasio Moderno, cuando yo veo lo que pasa en el Gimnasio Moderno, además con una puesta en escena de una actriz barranquillera que había hecho el papel de Meira del Mar, joven, cuando se celebró el centenario de Meira del Mar, y empiezo a ver la propuesta de ella, empiezo a sentir la lectura de Carmenza Gómez, un poco tratando de ponerle acento a esas palabras de las abuelas, pues yo me empecé a emocionar muchísimo. Y ya cuando empiezo a ver que la reacción es que el libro le estaba llegando a lectores no tradicionales de poesía, a lectores que no necesariamente se involucran en la lectura de la literatura, sino que son lectores más de periodismo, de crónica, de pronto de novela no ficcional, pero no de poesía, pues para mí fue una satisfacción, una recompensa muy, muy grande, y sentí que desde lo personal, desde una experiencia que fue muy dolorosa, desde lo personal, pues podía estar de alguna forma hablando por todos. Y creo que esa es finalmente la misión de la poesía, ¿no? Darle voz, como decían, a la tribu. Entonces, si con esto, desde ese asunto personal de mi fuero tan interno, logré ponerle voz a todos ustedes, pues me siento muy, muy feliz. No olviden que el libro está aquí en Cultivo Libros, llévenlo de a dos, si les parece, porque es un libro, como tú dices, tú has buscado poder mostrar la voz y uno cuando lo lee la encuentra. Entonces, en eso, Fede, muchísimas gracias. No sé si estamos a tiempo, si alguien tiene alguna pregunta o quieren algún comentario, porque también muchas veces con un tema como este no hay preguntas, sino también comentarios o incluso anécdotas o cuestiones que cada uno haya vivido. El espacio queda abierto. Gracias. Ahorita que leíste el segundo poema, yo pensé en La peste del olvido en 100 años de Gabriel García Márquez. Y pues entiendo que eso es algo que se hace en general a las personas que padecen de Alzheimer, lógicamente, pero a nivel poético encuentro mucha belleza en esa imagen. Y yo recuerdo que, digamos, en 100 años el último recuerdo de las personas que tienen la peste es el más triste, el más doloroso. Y me dio curiosidad de entender de pronto cuál sientes que puede ser para ti ese último recuerdo, como para la persona que padece la enfermedad o para tu abuela incluso. Pues mira que fue algo que me pregunté muchas veces, y qué bello que traigas esa peste del insomnio y que traigas además eso de que el último recuerdo era el más triste, porque quiero pensar que el último recuerdo de las abuelas no era el más triste. ¿Por qué? Porque perdieron el lenguaje, le veíamos una mirada perdida y melancólica y un poco nostálgica al vacío o al infinito. Y sin embargo, el gancho con la memoria era la poesía o la música. Mi abuela Margot, que de adolescente pintaba cuadernos y copiaba poemas de los poetas modernistas, ya no pronunciaba una sola palabra, solo repetía versos de Rubén Darío. Entonces, cuando mi papá le recitaba versos de Rubén Darío, ella los repetía con la misma rima, con la misma métrica. Y la abuela Lucy, desde Santa Marta también, ella lo último que olvidó fue las canciones. Entonces veía a mi hijo Sebastián y le cantaba: Sebastián, rompete el cuero, pero él le decía: ¿cómo me llamo yo?
no tenía ni idea cómo se llamaba, pero lo veía y empezaba a cantar Sebastián Rompete el Cuero, ¿sí? O empezaba a cantar Compay Chipuco. Incluso al final ya se le olvidó la letra de Sebastián Rompete el Cuero, pero sin embargo la tarareaba y la tocaba y trataba de tararear la canción. Entonces quiero pensar que eso último que quedó fue la poesía, fue la música, por consiguiente es un triunfo de la poesía, ¿no? Es que al final lo último que iluminó pues fue eso. Al principio fue el verbo, al final fue también la palabra. Y eso lo dice William Faulkner cuando recibe el premio Nobel, dice, cuando esté el último crepúsculo rojizo sobre la faz de la tierra, esté el último hombre sentado en una roca, viendo la última noche del mundo, lo único que le va a quedar es la poesía, porque solo va a tener su mezquina voz, dice, el ser humano solo va a tener las palabras y va a tener su voz, y con esa voz va a tener que o rezar, orar, imprecar, no sé, maldecir, cantar, no sabemos, pero solo va a tener su voz y las palabras. Entonces sí quiero pensar que ese último recuerdo fue la poesía. Básicamente, buenas noches para todos. Básicamente, Federico, pues es agradecerte esta oportunidad de tener otro punto de vista, otra perspectiva de la enfermedad como tal, para poder resignificar la relación y enfocarla desde esa perspectiva poética, poderle añadir elementos, decorarlo y entender que puede surgir otra manera de relacionarse con ese ser humano que ya no tiene esa memoria de esas vivencias, y es casi que reescribir esa historia de la mano de esa persona, ¿no? Entonces, digamos que con todas las herramientas que vayan surgiendo, con toda la estética, con las canciones, con la poesía, con el contacto directo con este ser humano, pero de nuevas formas, ¿no? Entonces es una oportunidad también de reinventarse a través de esa condición, de cómo me puedo relacionar no solo por la historia que escribí con ese ser humano, sino qué hay dentro de mí, dentro de mi corazón y dentro de mis recursos estéticos, poéticos y físicos para seguir sosteniendo ese lazo, ese vínculo. Entonces te agradezco que des la oportunidad de que las personas puedan ver desde otro ángulo esta situación que puede ser común a muchas personas. Gracias. No, muchas gracias a ti, muchas gracias por ese comentario tan bello, tan generoso. Yo voy a decir algo chiquitico. Yo pienso que el silencio del sueño nunca será capaz de romper el afecto. Yo lo digo, así lo viví, pero pienso que para mí es una verdad. Yo tuve una tía que quise mucho, o nos quisimos mucho, fuimos confidentes, sí, nos quisimos, fuimos amigos, fuimos cómplices, etc. Y a ella le dio un Alzheimer muy bravo, muy bravo. Y yo iba a visitarla, iba a menudo. Al final fui más espaciado porque emocionalmente me afectaba. Pero cuando yo entraba, ella abría más el ojo y se golpeaba el pecho. Por eso digo que el silencio del sueño nunca será capaz de romper el afecto. Lo que pasa es que es otra forma, es decir, yo pienso que es la forma superior de afecto, porque es el nudo de lo vivido, de lo andado, de lo transitado, que está ahí, quieto porque no se puede abrir y no puede volar a través de la palabra, pero vuela a través del afecto. Es como un lenguaje de interiorización. Bello, lo felicito.
Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, y creo que siempre he intentado, cuando reflexiono sobre el papel de la poesía en una sociedad como la que vivimos, por ejemplo, siempre trato de rescatar es lo que hace el silencio en la poesía, ¿no? Cómo la poesía también nos convoca a ese silencio. Entonces, vivimos una sociedad bulliciosa, ¿no? Salimos, no solamente es el ruido de las ciudades, el ruido del mundo, sino el ruido de las redes sociales, el ruido pues de todo lo que nos pasa, que no podemos estar como en un minuto de sosiego, ¿no? Tenemos que estar conectados, tenemos que estar mirando qué pasó, recibiendo los mensajes. Nos cuesta desconectarnos. Eso es una manera de ruido de la sociedad. Y la poesía nos convoca a eso, nos convoca ese silencio, y cómo los silencios se hacen más intensos precisamente en eso, en esas maneras de comunicarse, en que solo la poesía puede descifrar qué está pasando allí, ¿no? Creo, no sé si recuerdas, Cami, hay un cuento bellísimo de Dorothy Parker que se llama La soledad de las parejas, y hablaba un poco de cómo en la soledad de las parejas, no hay nada más solitario que una pareja como tal, a veces son los silencios más elocuentes, ¿no? Parejas que pasan días y días sin hablar, sino diciendo cosas muy elementales, pero con unos silencios muy intensos, ¿no? Y creo que eso también construye un idioma y una lengua y una manera de comunicarse y de estar, y eso que has mencionado pues es muy, muy bello, ¿no? ¿Está funcionando? ¿Ahí? Ok. Entonces sí, quema y quema muy fuerte este libro. Entonces, perdón si me permito divagar un poquito. Pero hay una cosa, en la segunda orfandad, yo creo que esto ya te lo había dicho, yo dejé de extrañar a mi mamá y empecé a extrañar a la abuela de mis hijos, ¿no? Entonces los sentía huérfanos, o sea, que su mamá los sienta huérfanos, pues es bastante fuerte, porque hace falta esa abuela, hace falta esa memoria, hace falta esa casa de la abuela. Y también pensaba en que finalmente si nuestras emociones se componen de memorias, no podemos sentir emoción si no tenemos una memoria que evoque la situación frente a la cual reaccionamos emotivamente. Pienso que con este libro, aunque las abuelas vayan perdiendo la memoria, vayan perdiendo la forma de nombrar las cosas y a las personas, vayan perdiendo, llamémosle una memoria cognitiva, el cuerpo siempre siente, la memoria emotiva siempre queda. Y yo creo que a través del libro es lo que tú rescatas, ¿no? Cómo se sienten en algo que parece desconocido, que no podemos nombrar, pero que finalmente podemos sentir. Y esa emotividad siempre queda impregnada no solamente en nuestra cabeza afectada por el Alzheimer, sino en nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces eso siempre es lo que más duro me da cada vez que abro el libro. Y otra cosa, punto aparte, que quería mencionarte es que me parece muy interesante toda tu investigación neurológica y el tema de cómo puede aportar la poesía a esto, porque no sé si sepas que el investigador que descubrió las neuronas, Jennifer Aniston, así les bautizó, se basó en Funes el Memorioso. O sea, él se basó en la literatura para hacer su investigación, porque sí le causaba mucha curiosidad, porque las personas en general tendemos a olvidar detalles y solamente captamos los conceptos, y fue Funes el Memorioso el que le dio pie a esa investigación. Pues ver otro triunfo de la poesía, como bien lo has mencionado, y bueno, y sí, hemos hablado mucho de eso que me comentas, de la orfandad que tú sientes de tus hijos sin esa figura de la abuela, ¿no? Y cómo eso es otra manera también de la orfandad, porque si alguno coincide es qué maravilla un mundo con abuelos, ¿no? O sea, qué maravilla un mundo lleno de abuelos, un mundo luminoso, es un mundo
lleno también de unas complicidades y de unos lenguajes distintos, pues qué privilegiados fuimos los que tuvimos esos abuelos y esas abuelas. Entonces, creo que fue Ricardo Silva en el que alguna vez dijo: no tiene gracia una vida en la que uno viene a perder a los abuelos y a los padres, ¿no? ¿Para qué? Sí, ese ciclo vital, a propósito de la historia del amor que escribió. Entonces, es una forma sin duda de la orfandad y es una manera de haberse perdido esa etapa y esa lengua abuela que yo creo que es lo que trato de aquí rescatar. Pero bueno, y tienes una responsabilidad tú de tratar de prolongarle a ellos un poco lo que tú también recibiste y un poco lo que percibiste de esas abuelas, ¿no? Y tratar de heredarles por ahí. Bueno, pues Fede, muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Y bueno, pues continuamos acá la conversación. El libro pues está en cultivo y eso está muy rico. Gloria, muchas gracias. Y un abrazo a Lucho, que me hizo mucha falta hoy. Mm.